Estamos en esta tertulia de viernes 7 de abril de 2023 con la connotación de las fechas de Viernes Santo. Y estas fechas, sabemos, son sagradas para las tres grandes religiones monoteístas. En realidad, bueno, los musulmanes, que están celebrando el Ramadán, los judíos el Pesaj y los cristianos la Semana Santa. Son días que invitan a la reflexión, a tomarse una pausa. Y ya que tanto hemos hablado aquí en perspectiva sobre la aceleración de la vida y lo difícil que es pensar más allá del corto plazo cuando uno se deja llevar, les proponemos hacer justamente eso, hablar sobre la importancia de hacer una pausa, la importancia de reflexionar sobre la vida, ¿por qué no también sobre la fe? ¿Quién está para empezar en este otro tema? ¿Sí? Dale, Josefina. No, sin duda que el Viernes Santo desde siempre es un día especial para una pausa, pero lo difícil es que estamos en Uruguay donde se mezcla mucha cosa, pero disfruto de ver anoche en una celebración, éramos 60 personas que habían dejado todos esos otros llamados a otro tipo de espectáculos y estaban haciendo reflexión. Y convocaban a hoy el templo abierto todo el día y ser un día de contemplación. Pero la contemplación principal de hoy es ver el sentido de la cruz, que es también una reflexión sobre el sentido de la vida, el sentido del amor, cosas muy profundas. Y si no se hace en una comunidad, también se puede hacer solo. El contemplar es uno de los verbos que creo que lo tenemos que rescatar y vivir o ejercitar, que implica una de las cosas que hace meses vengo insistiendo en el ritmo, la velocidad. La pandemia, que tuvo tanta cosa de dolor y tanta cosa de muerte, una de las cosas que yo me maravillé es que se había enlentecido los modos de vivir. Y teníamos oportunidad de reflexionar más. Y convenció que era una de las cosas principales que nos iba a dejar eso, que lo íbamos a querer conservar. No me pidas correr ahora que aprendí que se podía vivir más despacio. Y sin embargo, fue como una exacerbación de todo lo que no hice en 24 meses, lo tengo que hacer ahora. La demanda de... Entonces, acordémonos del valor de vivir más despacio, aprender a sorprenderse. El asombro, la sorpresa son parte de esa contemplación, parte de esa capacidad de dejarse llamar por la vida. Yo le decía recién a Fernando antes de entrar, si a mí me preguntan contame algo de tu vida, yo la estructuro a partir de las sorpresas. Las sorpresas más grandes que me impactaron no era un rumbo que yo decía voy por acá, es la capacidad de sorprenderse, de asombrarse y de encontrar otros motivos. Pero además, la sorpresa cotidiana. Yo, si me preguntás estos 3 días que fueron de más descanso, lo que más me asombro fue esos encuentros que no los busqué, que me los regaló y que alguien parara cuando estábamos viendo el atardecer para decirme, tú sos la mamá de Anita, yo soy la mamá de Guillermo, que nos encontrábamos antes en la piscina. Y empezar a reflexionar sobre cosas más profundas. Entonces, hoy lo concentro en lo más profundo. Y me releía unas cosas regaladas en mi comunidad. Este año lo que regalan es, en el medio de tantas violencias, seguimos rescatando el valor del abrazo, de los abrazos humanos al estilo de Jesús. Y eso cambia, ser capaz de abrazar a otro y abrazarlo comprometiéndose con el otro es muy fuerte. Pero en algo más
eterno, el sentido de la sabiduría de la cruz, creo que nos regala entender que la cuestión no es el poder, el tener más, el saber más, el creer que siempre tengo la razón, sino aprender la fragilidad, el compartir, otros modos de ser fraterno. Fernando. ¿Vamos conmigo? Dale. A ver, sobre el sentido de la pausa y de la reflexión voy un poquito más para atrás a quizás cosas más humanas, comunes. Algo de lo que se habla mucho, cada vez más, pero creo que aún no es suficiente hoy en día, es cuál es la influencia que esto está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Para los que están solo escuchando, estoy señalando un aparato celular, un smartphone. La influencia que esto está teniendo en nuestras vidas, que está teniendo en nuestro psiquismo, en nuestro aparato psíquico, porque el hecho de estar sometidos, en caso de que no lo sepamos manejar, durante horas y horas y horas a datos y datos y datos y datos y datos, informaciones, noticias, más. Cosas que pasan todo el tiempo, como en otro tiempo me acuerdo que cuando se quería representar en alguna película una cosa como de futurismo distópico, una cosa horrible, se ponía una pantalla con millones de imágenes que iban pasando a miles de kilómetros de velocidad y la persona que está enfrente que no sabe ni qué decir. Eso es en realidad cómo estamos hoy en caso de que no sepamos administrar este aparato con austeridad, ¿no? ¿Y qué pasa? Entre otras, se habla mucho de la incapacidad cada vez mayor de concentración que se está teniendo, ¿no? De concentrarse en algo, de hacer una tarea, de dedicarle cariño, amor, dedicación, porque esto todo el tiempo te está distrayendo. Y además, lo puedo decir quizás más por mi propia vida religiosa y estar más metido en el acompañamiento espiritual de gente, la repercusión que tiene esto en la vida espiritual de una persona. Porque es muy difícil, por no decir imposible, que la capacidad de sorpresa de la que Josefina hablaba, y sobre todo sorpresa frente a cosas que suceden en eso que los seres humanos llamamos desde hace miles de años alma, que esa capacidad de captación de las cosas que suceden en el alma esté fresca, viva, si estamos sometiendo nuestro psiquismo a esa avalancha incesante de información de la cual la enorme mayoría no sirve para nada. Porque si tú dedicas 13, 14 horas al día a estar mirando esto, o 4 o 5, seamos honestos, la mayoría de lo que mirás sabés que no te aporta. Y no estoy diciendo que sean necesariamente malas. Capaz, no serían objetables desde el punto de vista moral. Pero no te aportan nada, te acumulan de un montón de ruido que luego no es de extrañar que no tenés sensibilidad para lo que sucede adentro. No tenés. Entonces un día terminás diciendo, no, yo no creo en Dios. Es que dejaste de escucharlo hace mucho tiempo. A eso que podemos llamar Dios. Dejaste de escucharlo. Es lógico. Ya no crees en Él. Está callado ahí en el fondo de tu alma, en un rinconcito, el pobre tirado. Entonces, eso me gustaría tirar para la reflexión de los demás. A ver, ¿quién toma el guante ahí, a la distancia? Bueno, sí que puedo hablar, pero ¿te parece? Sí, claro. Bien. En realidad, yo creo que la Semana Santa y en particular el Viernes Santo siempre fue un día de reflexión. Recuerdo la casa de nuestros padres, el Viernes Santo, por ejemplo, no se podía escuchar música porque había que reflexionar. A lo más se permitía escuchar música clásica. Y éramos niños, ¿no? Y nada de música. Pero que decía Fernando, es increíble cómo ahora con los celulares y con la televisión también, con esa caja que está en muchos hogares, muchísimos hogares, siempre prendida todo el tiempo. Y el celular también. Y estamos atados a eso y nos cuesta mucho cortarlo. Hoy, para hacer un día de reflexión, debería ser un día sin televisión y un día sin celulares. Pero es casi imposible. Ese sería el sacrificio actual.
No el comer No, carne, ¿no? no, pero no es tanto un sacrificio, Ah. sino que sería el medio para poder reflexionar sin una atención Ujú. dispersa. La atención dispersa que provoca, bueno, de alguna manera, la televisión prendida todo el tiempo, o el celular que continuamente lo podemos estar consultando porque nos vienen mensajes de toda especie y tamaño, eh, reduce la creatividad y también el rendimiento. Y, por supuesto, reduce la profundidad, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Eh, eh, Paralelo a esto, para pensar en lo que sería bueno, creo que sería muy bueno que todos tratáramos de profundizar en la lectura. Pero no la lectura a resúmenes, en la lectura en serio, porque leer un libro, bueno, de los clásicos o un libro moderno, en profundidad, con tiempo, sin celular al lado, para no distraerse, ¿no? Es una manera de enriquecerse personalmente y poder llegar al fondo de la trascendencia que, bueno, de alguna manera todos estamos intentando ver si existe y si creemos que existe, profundizar en ella. Eh, a propósito de esto, me he cansado de oír, y por suerte, en el caso de nuestros nietos, así por lo menos sus padres veo que lo están haciendo funcionar, no tienen teléfono, no tienen teléfono celular. Tienen 5 años, 7 años, 9 años, 11 años y no tienen teléfono celular. Y no tienen Facebook y nada. Eh, Apenas después que llegan a una edad razonable se les da el teléfono celular, pero muy limitado. Y también la televisión la tienen limitada. Yo tengo muy presente que en algunas de las familias de nuestros nietos los dejan como más estar 1 hora delante de una televisión. Y el resto del tiempo, lo que tratan de fomentar los padres es la interacción personal, ¿verdad? Eh, yo sé que es difícil, pero cuánta tontería que estamos viendo y oyendo en los mensajes que nos aparecen en el celular y en la dispersión que nos crea la televisión, a nosotros. Fíjense, cuántas familias, incluidos nosotros, ¿eh? Estamos, bueno, compartiendo el almuerzo, la cena, con la televisión prendida, ¿m? Evitando el diálogo, el encuentro personal. Bueno, yo creo que todo eso son cosas que tenemos que prestarle atención y, bueno, ver a ver cómo podemos hacer cada uno de nosotros para que en el ámbito de influencia que tenemos podamos evitarlo. Juan, a ver, en tu caso, como laico, ¿cómo lo Bueno, vivís un día? ¿Para vos es un día de reflexión o no? no, para nada. Yo desconfío de la idea del pensamiento trascendente, de meditación, y además de todas las pamplinas que se han traído de Oriente y que son tan de moda, ¿no? Y también desconfío de lo contrario, es decir, de las redes sociales y demás usos perversos de Internet, ¿no? Es decir, yo creo que la reflexión debe ser el estado permanente de los seres humanos. Cuando los seres humanos dejan de reflexionar, el hombre se convierte en el lobo del hombre, como decía Job. De modo que para mí no hay un día para concentrar la reflexión, sino que es permanente. Tiene que ser el estado permanente de las cosas. A ver, ¿qué decías vos, Josefina? Bueno, Sí, no, ¿están de acuerdo? Juan, mirá que yo no quise decir que no fuera así. Dije que hoy era un día que especialmente nos invitaba a reflexionar sobre la necesidad de proceder como tú estás diciendo que debería procederse de manera permanente. Yo estoy totalmente de acuerdo y bueno, en lo personal a veces trato de cumplir con esa idea. Pero lo que pasa es que tradicionalmente el Viernes Santo, bueno, fue considerado un día de particular reflexión sobre estas cuestiones. Y vale, yo creo que el comentario de Juan es realmente aplaudible, de que debemos tener un estado permanente de reflexión. Pero cuando decimos que hoy es especialmente, es como tomar en cuenta las desviaciones que se han hecho y tratar de
de reflexionar sobre ese mismo apartamiento para volver al estado permanente de reflexión. Creo que aporta, no es... no es uno u otro, claro. No es solo reflexionamos hoy, sino... Sí. Fernando, ¿ibas a agregar algo? Sí, no, en eso tal cual, lo que dijo Juan, tal cual. Es decir, entiendo que para él no sea un día de especial reflexión, obvio, es comprensible. Está su rito de las empanadas de bacalao, y es un rito, evidentemente, tiene cierta connotación para él. Bueno, entiendo que diga, no tiene por qué ser hoy, tiene que ser siempre, lo apoyo, lo suscribo totalmente. También me gusta ese comentario así medio picante que hizo sobre las pamplinas que se traen de Oriente. Voy con eso, aunque le hago un matiz. Creo que las pamplinas son más bien las imitaciones trágicas que hacemos de Oriente, como dice Carl Jung en uno de sus libros, que habla de la imitación trágica que el occidental hace de Oriente. Ajá. Cuando, dice él, dentro de nuestro acervo cristiano tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida espiritual profunda. Tenemos todo lo que necesitamos. Es trágica la imitación que el occidental hace de Oriente, trayendo esas cosas e implantándolas acá y haciéndolo de un modo que el oriental de verdad nos mira y dice, qué raro estos tipos, ¿qué están haciendo? Es decir, una cosa como de cadena de supermercados, es decir, una cosa rara. Entonces, el occidental quizás como quedó vacío de su propia espiritualidad, o muchos occidentales, no todo, pero en el fondo seguimos necesitando el contacto con algo trascendente, vamos y buscamos de allá, traemos y terminamos haciendo cosas que estoy de acuerdo en llamarlas pamplinas. Nos mandaron un material en la producción de justo un oriental occidental, Byung-Chul Han, del cual mucho se habla últimamente, este filósofo coreano-alemán, que su último libro lo sacó sobre la necesidad de la contemplación. Él viene hablando hace mucho tiempo en varios libros, arrancó con La Sociedad del Cansancio y luego en varios otros, el último que leí es La Agonía de Eros. Él habla permanentemente de cómo el occidental se fagocitó a sí mismo con esta abundancia de información y además de deseo de superación permanente, no solo de consumo, sino de progreso personal, profesional, etcétera. Quedamos terminando vacíos. Y él dedica un libro entero a hablar de la necesidad de contemplar. Y cuando habla de contemplar, claro, no está hablando de una actividad religiosa explícita dentro de determinada religión, sino la capacidad de quedar en cierto silencio o en cierto vacío, en cierta inutilidad, en algo que aparentemente es inútil, pero que en momento en el cual hay cosas adentro que se van como acomodando, se van como reseteando. Yo muchas veces le digo a gente que de repente no tiene una práctica religiosa, todavía no la puede tener, ni siquiera personal, ni de rezar en su cuarto, ni nada. Le digo, andate un ratito a la Rambla, mira un rato al mar, quédate un rato en silencio frente a eso. No te va a arreglar ninguno de los problemas de tu vida, pero vos vas a ver que un rato después tenés como un estado de limpieza interior y con el cual incluso capaz podés encarar problemas que tenías de un modo más inteligente. Entonces no te extrañe que después ante tal situación ya no tenés tanta angustia, ya no estás tan ansioso, lo encarás mejor. ¿Por qué? Porque pudiste hacer silencio un ratito. No siempre se puede hacer silencio. Hay psicologías que no permiten hacer silencio. Hay psicologías personales que todo el tiempo están sonando cosas adentro, ¿no? Habrá que valerse de otras cosas. Buscar otras maneras, buscar un acompañamiento de alguien que te ayude. Pero ciertamente que hay que buscarlo. Y va mucho más allá, obviamente, de un día. Eso voy totalmente con lo que dice Juan. Es una cosa que tiene que ser diaria. Es como una higiene. Aprendimos a lavarnos los dientes después de cada comida, bañarnos todos los días. Pero higiene interior estamos muy en falta, parece. Muy en falta. A propósito de esto, mira, dale, a propósito de esto, yo lo que estaba recordando era una práctica de los jesuitas, que bueno, muchos de nosotros la hemos seguido en algunos pasajes de nuestra vida, incluso actual, y es los retiros espirituales. Claro. Los retiros espirituales de varios días, muchas veces de 2, 3, 4 días, que San Ignacio fue el promotor, particularmente el promotor de eso, y no para gente de vida contemplativa, sino para la gente normal y corriente. Claro. El retiro espiritual es una especie, un momento especial para poder
profundizar personalmente, sin necesidad de tomar puntos muy concretos para profundizar, pero sí de profundizar saliendo del mundo durante un espacio de tiempo razonable, que después te queda, de alguna manera te va quedando para la vida diaria, ¿no? Hasta el siguiente retiro espiritual, naturalmente. Pero claro que sí, que la vida contemplativa no requiere vivir como un Buda totalmente aislado de lo que pasa en el mundo, sino que lo que requiere son momentos en los cuales uno pueda, como decía Fernando, limpiarse la mente, no para mejorar, sino simplemente para tenerla limpia y quizás poder pensar mejor después. Claro. Dale, iba a aportar dos comentarios de los que dijeron mis contertulios. Empiezo o agarro el de Alejandro con los retiros. Uno de los aportes de San Ignacio era el sentir y gustar. Y sentir y gustar es un ejercicio que lo podemos hacer todos los días de nuestra vida, es decir, incorporarlo, porque es mirar la realidad de otro modo, mirarnos en profundidad de otro modo. Sentir y gustar es darse cuenta del asombro, darse cuenta que hay algo que nos ensancha. O sea que me parece que el aporte de los retiros, que pueden ser de un día, de 2, de 4, en la vida, pero el modo de contemplar. Y respecto a lo que decía Fernando, otro de los libros que a mí me conmovió de este coreano alemán es el de, creo que se llama Oda a la Tierra o Loa a la Tierra, que da la experiencia de cultivar un jardín. Fue el que leí antes de este, que ahora lo tengo por la mitad. Y esa persona dedicada a la reflexión profunda de la vida y de los problemas del mundo, dedicado en invierno a descubrir los detalles del cambio en su jardín. Lo hace en Alemania, y entonces iba anotando el crecimiento de una flor o algo que hacía. Es decir, yo decía, qué lindo, y él se dio cuenta que era como la experiencia que tú aconsejas a ir a la Rambla. Es tan chiquito como este, se disfruta muchísimo y se descubre el valor de poner los pies en la tierra o las manos escarbando o demás, y produce ese mismo efecto. Hace bien. Es algo que hace bien. Hace bien. Punto. Mira, hablando de esos momentos de reflexión, hay un oyente que plantea que su hija vive en Bali, en la isla de Bali, y dice que hay un día especialmente que se dedica a la reflexión. Y nos manda un artículo de National Geographic que dice: Hari Raya Nyepi significa el día de guardar silencio. 24 horas en las que todos aquellos que se encuentran en Bali deben permanecer sigilosamente en sus casas u hoteles para hacer creer a los malos espíritus que la isla está vacía y así ahuyentarlos. Una curiosa forma para empezar el año que dista mucho de las costumbres occidentales. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 del día siguiente, la vida se detiene por completo. Nadie debe hacer nada de nada. Cocinar, limpiar, ver la televisión, conectarse a internet, hablar por teléfono o leer son tareas prohibidas. Ni trabajo ni placer dictan las normas. Es un día para quedarse en casa en silencio y en penumbras. Un día para dedicarse únicamente a la meditación, contemplación y reflexión. Qué bueno, qué bueno. Y otra palabra que yo la usaba mucho ahora, la gratuidad, porque eso es gratuito, no es estar buscando provecho o rendimiento, sino la gratuidad.